8 de la mañana, 7 en Canarias, siguen escuchando Es la Mañana de Federico en el radio. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz. Si se incorporan a esta hora con nosotros, es miércoles 6 de agosto de 2025, una jornada en la que el pronóstico meteorológico se resume así. Mucho tiempo en casa, en la oficina, que me tiro toda la mañana con el aire acondicionado, cositas fresquitas y poco más. Y salir por la noche. Casita, descansar cuando pueda. Yo trabajo en una oficina con horario reducido y bueno, ya está, poquito más. Fatal, sí, duro. Más que todo aprovechar la mañana, que en la tarde ya quema horrible. Sí, mucho calor, demasiado. Mucho calor, demasiado y por mucho tiempo, porque aunque hoy bajan ligeramente las temperaturas, apenas estamos iniciando esta segunda ola de calor. Este miércoles 37 provincias amanecen en alerta por altas temperaturas. No hay prácticamente comunidad autónoma que no tenga avisos por intenso calor, unos avisos que también se activan en la jornada de hoy en Canarias. A esta hora en Madrid tenemos 24 grados, vamos camino de los 38. La máxima nacional se registra en Córdoba con 41, la mínima en Burgos con 13. Es la mañana. Es radio. Rápidamente les cuento que la actualidad informativa de este miércoles es tan interesante como variopinta. En el plano internacional las miradas se reparten entre Gaza, Estados Unidos y Ucrania. En lo referente al conflicto entre Israel y Hamás, Benjamin Netanyahu va a reunir mañana a su gabinete para decidir si amplía su ofensiva en la franja, una posibilidad que cobra fuerza a medida que pasan las horas. El primer ministro parece que tiene decidido intensificar su operación militar, a pesar de las presiones internas y externas, para que ponga fin a la guerra y pacte un alto al fuego. Hemos podido alcanzar grandes victorias en la lucha contra Hamás, contra Hezbollah, en el derrocamiento del régimen de Assad y en la derrota de Irán. Esos logros, por supuesto, ya son cosa del pasado, pero aún es necesario derrotar por completo al enemigo en Gaza, liberar todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Esta madrugada el presidente norteamericano Donald Trump no ha valorado si está al tanto y apoya los planes de Netanyahu. Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha anunciado que hoy mismo se desarrollará una nueva ronda de reuniones con Rusia relacionadas con la guerra en Ucrania. Ayer mantuvo una conversación con el presidente Zelensky. Este le pidió que no aplazara las sanciones contra Moscú y sus aliados comerciales, pero a preguntas de los periodistas, el presidente norteamericano no ha confirmado si cumplirá su promesa e impondrá aranceles en caso de que Vladimir Putin no ponga fin a la guerra antes de este viernes. Nunca dije un porcentaje, pero vamos a hacer mucho. Veremos qué pasa en un periodo de tiempo bastante corto. Veremos qué sucede si tienen una reunión mañana. Tenemos una reunión mañana con Rusia. Vamos a ver qué pasa. Tomaremos esa decisión en ese momento. Horas antes de hacer estas declaraciones, el inquilino de la Casa Blanca, en una entrevista con la televisión norteamericana, amenazaba con imponer aranceles del 35% a la Unión Europea si ésta no invierte 600.000 millones de euros en Estados Unidos. Amenaza que se produce a escasas 24 horas de que entre en vigor el acuerdo comercial firmado con Bruselas, que acepta unas tasas del 15% y que desde luego deja en muy mal lugar a las autoridades comunitarias. Vendió Ursula von der Leyen que este era un gran acuerdo porque aportaba seguridad jurídica, una seguridad jurídica que se ha dinamitado antes incluso de que entre en vigor el acuerdo. En clave nacional, varias noticias relacionadas con los casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez. La entrevista de Santos Cerdán en La Vanguardia ha hecho enmudecer al PSOE y ha dado munición al Partido Popular. Yo creo que lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece como mínimo sospechoso. En el marco de esta causa, hablando de asuntos sospechosos, Anchón Alonso, el dueño de Servinavar y amigo de Cerdán, ha perdido a sus abogados, que han renunciado a seguir ejerciendo su defensa, un movimiento que ha desatado toda serie de especulaciones. Anchón es uno de los 40 miembros citados en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro, que echará a andar el próximo 14 de octubre, una comisión donde no tendrá que dar explicaciones la presidenta María Chivite, protegida por una triple alianza entre el PSOE, Bildu y Geroa Bai, la marca del PNV en Navarra.
casi se puede adelantar. Aquí tenemos y constatamos un pacto de no agresión entre los socios del gobierno para no hacerse daño entre ellos. No se trata de conocer la verdad, se trata de proteger de posibles casos de corrupción y su perjuicio político. ¿A quién? Al gobierno de María Chivite, a todos ellos. Además, también hay novedades en el capítulo de la inmigración. La próxima semana el gobierno empezará a ejecutar la orden del Supremo para el traslado a la península de 1.200 menores que ahora mismo residen en Canarias. Llegarán de manera escalonada, serán repartidos por varias comunidades autónomas y se hará pese al rechazo de las regiones del PP, que exigen al gobierno central más recursos para atender adecuadamente a estos menores. La última en oponerse, la Comunidad Valenciana. Susana Camarero. Nos han trasladado que ni hay infraestructuras ni hay personal posible para atenderlos. Por lo tanto, esto no es un problema de que la Comunidad Valenciana sea o no solidaria con Canarias, que lo somos, sino que la Comunidad Valenciana se encuentra en este momento en un porcentaje de ocupación de nuestros centros del 160%. Pues ya lo ven, administraciones incapaces de ponerse de acuerdo para hallar una solución que en el caso de la inmigración sigue pasando por hacinar a estos inmigrantes ilegales en centros de acogida donde la integración que muchos pregonan es tan solo una quimera. En definitiva, una gestión pública más que cuestionable, mientras aquellos que están a pie de calle día a día tienen que lidiar con ello de la mejor forma posible, sin el debido reconocimiento en muchas ocasiones y con unos medios que habitualmente no son suficientes. Saben bien de lo que hablo estos días los agentes de la Guardia Civil destinados en Ceuta, que vigilan la entrada de ilegales desde Marruecos, por ejemplo a nado, a través del espigón del Tarajal. Guillermo Lorenzo, secretario de Jucil en la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, me gustaría saber cómo se ha desarrollado esta pasada madrugada, si ha sido tranquila o si también se han registrado varios intentos de entrar a nado. Los datos de esta noche no dispongo de ellos todavía. En lo que va de año hay que decir que más de una docena de inmigrantes ilegales han muerto ahogados intentando cruzar a nado, y entiendo que serían muchos más de no ser por la rápida actuación de los agentes de la Guardia Civil, ¿no es así? Sí, efectivamente. A día de hoy hay unos 14 inmigrantes que han fallecido intentando entrar sin identificar. Don Guillermo, le llamaba porque me consta que están siendo días de mucho trabajo, complicados. Hace no demasiado, en una sola madrugada, entraron 54 menores. Esta misma semana, en la madrugada del lunes al martes, se registraron cerca de 70 intentos. En años anteriores ha ocurrido exactamente lo mismo. Recuerdo hablar también con las asociaciones por estas mismas fechas y sobre este mismo asunto. Pasan los años y entiendo que siguen sin llegar los refuerzos solicitados, ¿no? Pues no, efectivamente no ha habido refuerzo ni del servicio marítimo, y el que ha habido para el GEAS ha sido mínimo. Solo ha habido un agente de refuerzo para el GEAS, y para la compañía fiscal que hace las funciones de control de la aduana solo ha habido 8 efectivos de refuerzo. Para el resto de unidades no ha habido ninguno. Y en opinión de su asociación, ¿qué medios legales, materiales y humanos debería facilitar el Ministerio del Interior para trabajar adecuadamente? Pues reforzar todas las plantillas, tanto del servicio marítimo como del GEAS, como de las unidades que controlan el perímetro fronterizo, con más agentes, más vehículos, embarcaciones que sean adecuadas para el rescate en medio acuático, y eso normal. ¿Cuál es el perfil de los inmigrantes que intentan cruzar a nado? No sé si niños, jóvenes, únicamente marroquíes, también de otras nacionalidades. La mayoría suelen ser chavales jóvenes o menores, en su mayoría marroquíes, y hay otras nacionalidades, pero su mayoría marroquíes, menores o chavales jóvenes. ¿Cómo está siendo la colaboración con las autoridades marroquíes? Se lo pregunto porque en ocasiones es cierto que trabajan hombro con hombro con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no sé si perciben también ustedes que en otras ocasiones pues Marruecos mira un poco para otro lado, cuando quizás le conviene. Sí, en ocasiones mira para otro lado, pero la verdad es que la mayoría de los intentos los frenan ellos en su territorio.
Ya por último, según tengo entendido, esta madrugada la clausura de las fiestas patronales de Ceuta ha dado paso a la conocida como Operación Feriante. Me gustaría que explicara en qué consiste exactamente esta operación que pone en marcha la Guardia Civil, creo que en colaboración también con la Policía Nacional y otros cuerpos y fuerzas de seguridad. Sí, la feria de Ceuta terminó anoche, entonces comienza el repliegue de los feriantes y se efectúa un control de los vehículos que van a pasar para que no haya gente metida que intente pasar a la península de manera ilegal, oculta en los camiones. El dispositivo ha comenzado, si no tengo mal entendido, en torno a las 5 de la madrugada. No sé si le han reportado ya algún dato al respecto. No, todavía no tenemos ningún dato. Sí sabemos, porque sí tenemos esos balances, que por ejemplo el año pasado solo se interceptaron a 12 inmigrantes. La cifra ha ido descendiendo en los últimos años de manera paulatina. Entiendo que obedece a una mejor coordinación y también a la aplicación de nuevos sistemas de vigilancia y detección. Claro, se efectúa un primer control en el recinto ferial por parte de la Policía Nacional y se controla también el traslado del recinto hasta el puerto para que no se suban a los camiones en marcha, y luego en el puerto se hace uso de perros detectores de personas con sus guías y unos dispositivos de detección de latido de última generación. Pues don Guillermo Lorenzo, con eso nos quedamos, secretario de Jucile en Ceuta. Gracias por haber atendido la llamada de este programa. Un saludo y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por darnos voz. Bueno, hay que decir que estos días los agentes de la Guardia Civil no son los únicos que padecen la falta de medios. Este pasado domingo fue un funcionario de prisiones que prefiere no dar la cara a quien sufrió, y es entendible desde luego que no quiera hacerlo, quien sufrió en sus propias carnes el riesgo que entraña el mero hecho de ejercer su profesión, quizás una profesión con la que han soñado toda la vida. Resultó herido cuando medió en una pelea entre dos reclusos en la cárcel de Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, una agresión que por desgracia no es algo puntual y que algún día terminará desde luego en tragedia si no se ponen los medios adecuados para impedirlo. Jorge Vila, responsable de prisiones de CESIF. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Daniel. Bueno, antes de nada, ¿cómo se encuentra este compañero? Bueno, pues sabemos que está intentando recuperarse no solo de las heridas físicas, sino también de las heridas, digamos, psicológicas que se sufren cuando vives una situación como esta. Como tú bien has dicho hace un momento, pues cualquier día tendremos una tragedia, pues irrecuperable, porque no es solo el caso de Valdemoro. Este mismo fin de semana hemos tenido agresiones en la prisión de Alaurín, en Málaga, donde le tiraron a la cara una botella a una funcionaria y le escupieron. Hemos tenido agresiones en la prisión del psiquiátrico de Sevilla, con un puñetazo en la cara a otra funcionaria. Hemos tenido un incidente muy grave también en Morón, en Sevilla 2, donde hubo un intento de estrangulamiento a un compañero, una prisión en donde además hemos vivido el último incidente regimental no hace mucho. Nos concentrábamos concretamente el 14 de julio en protesta por un intento de violación de un interno a una trabajadora. Es decir, por desgracia, tanto el número como la gravedad de las agresiones crecen a gran velocidad y día tras día. Son muchos. Para que te hagas una idea, hace un tiempo desde CESIF hablábamos de 28, 24 horas, que era el plazo donde se producía una agresión a un trabajador de prisiones, y ahora mismo pues este espacio temporal se reduce y pensamos que ya estamos sobre las 20 horas. Todo esto con datos oficiales que tenemos que reclamar a partir del portal de transparencia al Ministerio del Interior. Usted ha enumerado muchos casos y además muy recientes. No sé si piensa que no tienen un impacto mediático y político proporcional, porque más allá de esta riña en la cárcel de Valdemoro, es que son muy pocos los casos de este tipo que trascienden y evidentemente son muy graves. Así es, la gravedad de esta situación la viven los trabajadores de prisiones. Las prisiones son núcleos cerrados que solo suelen interesar, desgraciadamente, por temas mediáticos o políticos.
nosotros tenemos claro por qué se producen las agresiones, por qué aumentan tanto el número como en gravedad. Es decir, no hay una sola causa. Hay una causa principal, pero luego hay otras que también, digamos, influyen en esta situación. Estamos hablando de una política que se lleva a cargo desde la Dirección de Ejecución Penal de la Secretaría General de un falso buenismo que se practica. Es decir, solo están preocupados de bajar el número de internos, lo que provoca que muchas veces estemos soltando a la sociedad personas que no están preparadas todavía para convivir, ¿vale? Lo que provoca un alto índice de reincidencia, y también solo se preocupan en bajar el número de primeros grados, que son aquellos internos que son clasificados en el nivel, digamos, más peligroso. Al bajarlos en la clasificación, el control es menor y se producen pues más agresiones. La clasificación de estos internos y del resto de la población reclusa no es adecuada, y luego ya los internos sienten que les sale gratis agredirnos. Estos son dos factores fundamentales. Si a esto le sumamos la falta de personal, con medias de plantillas muy elevadas, de 50 a 55 años, con más funciones, más puestos de trabajo que hay que ocupar, con unas RPTs que no están adecuadas, pues tenemos un problema mayor. Y luego ya la falta de formación. ¿Tienen alguna ratio del número de reclusos que tiene a su cargo cada funcionario? Sí, bueno, esto cambia atendiendo a la estructura de las prisiones. Date cuenta que tenemos prisiones que han sido construidas, algunas a principios de 1900 y otras a principios de siglo, en 2010, 2012. Entonces la estructura es distinta. Si se habla con la Secretaría General, te dice que hay 25.000 trabajadores para 50.000 internos. Dices, uy, qué bien suena esto. La realidad es que, como todo, las cifras dicen lo que uno quiere que diga. Cuando tú vas a una prisión y podéis pedir que os dejen hacer una visita, os vais a encontrar a 2 funcionarios con mínimo 110 internos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque las prisiones tienen que estar abiertas los 365 días al año, 24 horas, siempre hay trabajadores, entonces tienen que cambiar lógicamente de turno. Luego tenemos los compañeros que hacen otra serie de actividades, que están de lunes a viernes, y en total la realidad es lo que te decía, más o menos la media que tenemos calculado son 2 funcionarios, 2 trabajadores para 110 internos en un módulo. Si uno tiene que estar pendiente pues de la puerta, del teléfono, de este tipo de actividades administrativas, claro, es totalmente imposible que se controle la vida de un módulo. Y entiendo que redunda en una sensación de impunidad por parte de los reclusos que no se sienten vigilados, claro. Exactamente. Esto viene también, sobre todo, porque digamos que no tienen la sensación de que pegarle a un funcionario trae consecuencias. Nosotros llevamos reivindicando desde hace años que se nos conceda el término de agentes de la autoridad a nivel de efectos penales. ¿Por qué? Esto aumentaría digamos que las penas. No tiene ningún sentido, y para que entiendan los oyentes, se va a explicar, que lo pueda ser un profesor y no lo sea un funcionario de prisiones, que nosotros trabajamos con aquello que la sociedad, a través de un juez, aquellas personas que un juez ha decidido que no están preparados para vivir en la sociedad. Nosotros realizamos un trabajo y que estamos con este tipo de personas y no somos agentes de la autoridad. Y un profesor que está en un colegio y que hace un trabajo extraordinario, sin duda, formando el futuro, sí lo es. No tiene ninguna lógica. También lo son otro tipo de profesiones, de lo cual nosotros nos congratulamos, pero sí exigimos desde CESIF que de una vez ya se nos dé la condición de agentes de la autoridad, y se lo reclamamos a los partidos políticos, porque en estos momentos existen varias proposiciones de ley, tanto del partido del gobierno, el PSOE, como del principal partido de la oposición, el Partido Popular, ¿vale?, para que se pongan de acuerdo. Nosotros, cuando nos reunimos con ellos, siempre es sí, lo vamos a hacer, y la realidad es que aquí seguimos esperando, y esto ya no se puede esperar más. Claro, para que te hagas una idea. Dime. No, le iba a preguntar cómo es la interlocución con el Ministerio del Interior y con la oposición, sobre todo con el Ministerio del Interior, porque es quien tiene las competencias. Entiendo, por lo que usted me dice, que interlocución hay,
pero luego no hay consecuencias, es decir, no se toma ninguna decisión al respecto más allá de escuchar sus demandas cuando se reúnen periódicamente. Mira, nosotros tenemos que ser claros, una parte es lo que es el grupo parlamentario que sostiene al gobierno, con el que sí hemos hablado alguna vez, pero sí que es verdad que desde la Secretaría General, desde el Ministerio de Interior, la interlocución es francamente tensa. La capacidad política que han demostrado para preocuparse de sus trabajadores es nula o escasa, por lo menos. Para que te hagas una idea, te voy a decir que cuando entró este secretario general al frente, él mismo en una primera reunión se comprometió a indemnizar a los trabajadores cuando sufren agresiones, por lo menos que le parten la cara, con perdón de la expresión, que no les cueste dinero. Es decir, si tú tienes una intervención y te rompen las gafas o el reloj, que no encima tengas que pagarte tú otras gafas u otro reloj. Esto se arreglaría con el principio de indemnidad dentro de la proposición de ley de agentes de la autoridad, y ni siquiera esto hemos sido capaces de sacar adelante en estos años de administración del Partido Socialista. Hablaba usted antes de la formación de los funcionarios de prisiones. Ante la falta de funcionarios, porque también ustedes denuncian que hay un déficit de plantilla, ¿se está incorporando en algunos casos a personas que no están aún capacitadas, formadas para ejercer esa profesión? Bueno, nosotros sí que reconocemos en esa parte que sí se está incorporando personal, pero es un número claramente insuficiente. Venimos de una época donde entran en periodo de jubilación promociones de principios de los 90, finales de los 80, que fueron muy numerosas por unas causas muy determinadas. Además, como te decía, digamos que la estructura de las prisiones ha cambiado, se han creado nuevos puestos de trabajo y eso se detrae. Se han creado de manera unilateral, sin negociación con las organizaciones sindicales. Y todo esto detrae, digamos que, trabajadores del interior de las prisiones para nuevas funciones. Por lo tanto, nosotros desde CSIC sí que hemos exigido una oferta de empleo público extraordinario que cubra estas deficiencias. Si además la formación pues resulta insuficiente, mal organizada, y te voy a explicar una situación. Es decir, nosotros tenemos un periodo de prácticas que suele durar, ahora lo han cambiado recientemente, hasta un año, pero la realidad es que a los 2 o 3 meses, como tarde, ya estás haciendo funciones igual con trabajadores que llevan 25 años. ¿Estás preparado para hacer esas funciones? No. Pero la realidad del día a día lleva a esta situación. La situación solo se puede arreglar con una oferta de empleo público extraordinaria que de verdad cubra las necesidades que tenemos de trabajo dentro de las prisiones. Un par de asuntos más. Tengo por aquí algunos datos. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 267, corríjame si me equivoco, agresiones a los funcionarios, agresiones que ocasionaron lesiones de diversa consideración, y 237 que no ocasionaron lesiones. Son cifras, entiendo que muy altas para un país como España, donde se entiende o se presupone que la población reclusa pues quizás no es tan peligrosa como la que puede haber en otros países. Bueno, lo que sucede en realidad es que, como decía, las cifras seguramente son de 2024, la ratio de este año sea bastante peor. Como te decía, esto viene fundamentado en la política de falso buenismo que llevan desde la Secretaría General. Los internos se sienten los reyes intocables en las prisiones. Esto provoca, primero, que haya incidentes regimentales entre aquellos internos, que algunos también hay, que quieren de verdad tratar de reeducarse y reinsertarse en la situación y que son de alguna manera coaccionados. Si te fijas en el incidente, decías que el funcionario entra en una pelea entre 2 internos. Es decir, estas situaciones se viven en el día a día de las cárceles. Y luego, pues mira, como hablábamos de la falta de personal, otra situación que influye mucho, porque no es solo que falte personal en el área de interior, falta personal entre los equipos de tratamiento y falta personal en todas las áreas. En el área sanitaria no tenemos médicos. ¿Qué implica el no tener médico en la prisión? Que no haya un médico presente, como sí que había en tiempos anteriores. Pues que los internos no puedan cumplir las sanciones que se les impone.
porque deben de ser previamente vistos por un médico. Al no haber médico, la sanción no se cumple, entonces el interno entiende que le sale gratis este tipo de situaciones. Se sienten impunes. Nosotros también desde CSIP hemos reivindicado siempre un cambio legislativo. La Ley Orgánica General Penitenciaria es la primera ley de la democracia. Tenemos un reglamento que tiene artículos del año 81 todavía vigentes y entendemos que esta situación no se puede alargar tampoco, que hay que cambiar primero tanto el régimen de sanciones, que está totalmente obsoleto. No puede ser que por tener un objeto prohibido, como puede ser un teléfono, te pongo por ejemplo, la sanción que le caiga a un interno sea una privación de paseos, y también exigimos que se adapten los medios coercitivos. Especialmente desde CSIF hemos reivindicado siempre el uso controlado y protocolizado de las pistolas eléctricas Taser, lo que provocaría una disminución grave en las lesiones a los trabajadores de prisiones. Bueno, pues ha quedado constancia de la situación que se vive en las prisiones y de las demandas que ustedes verbalizan y necesitan. Jorge Vila, responsable nacional de CSIF Prisiones, le agradezco que haya atendido unos minutos, que haya dedicado unos minutos a atender la llamada de este programa. Un saludo y muy buenos días. Un saludo y muchísimas gracias, y a vuestra disposición para lo que necesitéis. 8:25, una hora menos en Canarias. Rápidamente con Sergio Heras vamos a iniciar el repaso por otras noticias de la jornada. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Siguen las advertencias por el contrato entre el Ministerio del Interior y Huawei. Bruselas y Washington no se fían de la compañía china y las agencias de inteligencia consideran que pone en riesgo la cooperación con España. Según el diario El País, el gobierno ha decidido frenar la compra de aviones de combate a Estados Unidos en respuesta a las críticas del país norteamericano por el contrato con Huawei. Interior ha elegido la compañía china para almacenar las escuchas policiales que forman parte de investigaciones judiciales. El PP exige explicaciones por los nexos con Pekín y sitúa al expresidente Zapatero en el centro de esta relación. El ministro Álvarez defiende el acuerdo. Le escuchamos junto a Alma Azcurra del PP. La seguridad de todas las comunicaciones y la ciberseguridad en España están totalmente garantizadas y a los más altos estándares europeos. Sobre eso nadie debe de tener la menor duda. Ustedes pueden considerar que yo soy un tanto suspicaz, o si quieren pueden trazar conmigo la delgada línea que se puede ver, que es la delgada línea del sospechoso habitual de siempre, la del mediador de Plus Ultra con Maduro en Venezuela, la del mediador de Puigdemont en Waterloo, la del operador político a sueldo de regímenes autoritarios del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Escala en gravedad el currículum fake del delegado del Gobierno en Extremadura. El delegado del Gobierno impartió clases de Derecho en la universidad sin la debida titulación. Tal y como publica Voz Populi, José Luis Quintana fue profesor de prácticas jurídicas en la Universidad de Extremadura sin tener estudios oficiales en la materia. Todo ello pese a que durante su carrera política ha alardeado de una diplomatura en Derecho Tributario que jamás cursó y sobre la que en los últimos días ha tenido que matizar que no era diplomado universitario. Más fugas en Vox. El partido de Santiago Abascal aparta a Antonio Budiños, general del Ejército y es candidato de la formación por Pontevedra a las elecciones de 2019. El exmilitar se despidió denunciando una cúpula fanatizada, manipuladora y falsaria. Budiño fue uno de los firmantes de la declaración de Barajas, un documento en el que miembros y simpatizantes pedían la refundación del partido. Mismo caso que Sonia Lalanda, purgada por Vox en Palencia por sus críticas a la dirección nacional, que señala la falta de democracia interna. Es simplemente mantener un control sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos para llevar a cabo la purga y quedarse al final pues con la gente más dócil, con la gente que necesita la política para vivir y por lo tanto la gente que en la vida civil es absolutamente mediocre porque no sería capaz de llevar el pan a su casa de no ser pues por aceptar este tipo de servilismos. Otra cifra récord en el mercado de la vivienda. Según el INE, entre enero y junio se han cerrado casi 360.000 operaciones de compraventa de viviendas en España, lo que supone la cifra más alta desde el boom inmobiliario de hace 18 años. Tanto entidades bancarias como expertos niegan que estemos a las puertas de una nueva burbuja, pero el Banco de España se prepara ya para endurecer las condiciones de las hipotecas. Según desvela hoy el diario ABC, entre esas medidas estarían la limitación del plazo de las hipotecas, de los periodos de carencia y el establecimiento de restricciones en la concesión. Continúan las incidencias en la red ferroviaria española. Tras los numerosos retrasos del lunes en la línea que conecta Madrid y Andalucía, ayer quedaba suspendida la circulación en Sevilla con más de 6 trenes de larga y media distancia afectados. La causa del parón es un fallo que ha dejado sin tensión a la catenaria. Además, Adif ha informado que a esta hora solo ha conseguido recuperar la tensión en una de las 2 vías afectadas. El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, se encontraba en uno de los trenes que quedaron parados. Aquí estamos otra vez.
en un tren, parados, en el viaje de Madrid a Sevilla, Andalucía, la que tienen castigada, que cada 2x3 sufre retrasos. Llevamos más de 1 hora y media parada y lo que nos quede. Y en deportes, Sergio, sigue el lío en Can Barça. Mientras los equipos siguen preparando el comienzo de la temporada, la noticia saltaba ayer en Barcelona. El capitán Ter Stegen se niega a firmar un informe médico que justifique una recuperación de larga duración para liberar así su ficha e inscribir a otro jugador, y el Barça estudia abrirle un expediente disciplinario. Por lo demás, en baloncesto, aviso importante para la selección española en su primer amistoso al perder de 2 puntos frente a Portugal en la preparación del Eurobásquet. Próximo partido mañana jueves contra la República Checa. 3 minutitos pasan de las 8:30, 1 hora menos en Canarias. Enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia, pero antes, Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué pregunta quieres plantear hoy a nuestros oyentes? Hoy le preguntamos sobre las incidencias en los trenes de alta velocidad. Recordamos que en los apenas 2 días y medio... Es un tema novedoso, ¿eh? No había ocurrido antes, nunca. Con lo cual, cuidado. En todo el verano, sobre todo. En los apenas 2 días y medio que llevamos de semana, el lunes pues ya hubo muchísimos retrasos en la línea Madrid-Andalucía, y ayer martes quedaba suspendida la circulación en Sevilla, con más de 6 trenes afectados por un fallo que ha dejado sin tensión la catenaria, así que ya veremos lo que nos tiene deparado para hoy. Además, para más INRI, el gobierno está aprovechando la situación para hacer campaña como si todo esto que está pasando fuera bueno. Ejemplo de ello, los carteles que están colocando en las estaciones con "disculpen las mejoras", e insisten además que están trabajando para seguir, repito Dani, seguir siendo una referencia en tecnología y fiabilidad. Pero es que, perdona, es que esta mañana, yo esto no lo sabía, ¿vale? Yo no lo sabía. Yo habitualmente voy en coche, lo reconozco, si puedo evitar el tren lo evito, no lo sabía. Entonces, cuando me lo has dicho, oye, que han puesto carteles de disculpen las mejoras, ¿no? Ese es el título, bueno, el lema o lo que sea. No me lo podía creer. Digo, digo, de verdad, o sea, comprueba que esto no es fake. Ahora con la inteligencia artificial se hacen muchas cosas, No, es verdad. De hecho, me decía antes Elena, no, pero si esto lleva ya muchos meses. Por ejemplo, también en Sevilla, últimamente muchas incidencias en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Digo, encima tengo que esperar 3 horas, 4, 5 en la estación, o peor, en el tren, como sucedió, por ejemplo, ayer. Y encima, cuando llego a mi destino, me tengo que encontrar un cartel que pone disculpen las mejoras. Pues efectivamente, pues eso es lo que está sucediendo, parece. Y por todo esto queremos conocer la opinión que tienen ustedes al respecto y lo que les parece esta especie de campaña que se ha inventado el Ejecutivo para desviar la atención e intentar arreglar de alguna forma su imagen. Así que bueno, ya saben, nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañana de FJL, o a través de un audio WhatsApp en el 648 91 92 60. Ya he visto por aquí a Carmelo Jordá, Paco Maruenda también, me dicen que también está. Pues ya está, pues entonces no les hacemos esperar más. Venga. Es la mañana. Es radio.